montemos una planta de chocolate, pero de propiedad de los campesinos, y entonces pueden ellos pensar y hacen su análisis y dicen, bueno, de pronto, y así se establece una salida al campesinado que no significa que se va a acabar la cocaína, ni significa que se va a acabar la mafia, pero la debilitas, porque has construido una alianza entre el Estado y el campesinado. Lo mismo puedes hacerlo en otro lugar como la economía popular. Por ejemplo, si vas al Hueco de Medellín, donde casi me sacan un día, o vas a San Victorino para no macartizar nada en Medellín, sino también en Bogotá, y miras cómo es el crédito ahí, cómo la señora El Brullín trata de defenderse y busca crédito para pues, comprar la tela, los hilos y poder vender blue jeans. Encuentras que el que da el crédito no es ni el banco del hombre más rico de Colombia, ni el banco público, ni hay una cooperativa dando crédito, sino que de pronto hay una gente que está dando crédito al 20% mensual. No, 20% mensual, no, 20% diario, que le llaman gota a gota. ¿Y esa cosa de dónde viene? ¿De dónde sacan esa plata? ¿Por qué es que tienen revólveres para cobrar las deudas? Son efectivos cobrando las deudas. Pues de la mafia. Y entonces ves que la mafia actúa con el campesino productor de hoja de coca, pero también con la economía popular. De pronto vas descubriendo que el problema fundamental es que esas bandas multicrimen no solamente se dedican a comprar hoja de coca o pasta o tracatear o exportar cocaína, sino que también te pueden establecer la extorsión en un tercio de la ciudad y también te sustituyen el crédito que no existe en realidad con usura y extorsionas toda la economía popular y que ahí matan y que entonces los 13.000 muertos que hubo el año pasado, 8.000 los produjeron ellos y que también entonces el jíbaro o el dealer que lleva la droga al joven adicto por allí en alguna esquina y lo va metiendo dentro del engranaje. Y entonces tienes que esas bandas van controlando media sociedad colombiana, tienen poder, negocian con el político, le ofrecen votos, le ofrecen la plata del gota a gota para que compren votos y se establece un maridaje entre la política y el crimen y por eso encuentras que parte de la policía está en la nómina, que de pronto cogen un general que estaba cargando bultos de cocaína, que de pronto en el sitio más vigilado de la policía antinarcóticos sale una avioneta que después cogen en San Andrés o en Providencia llena de cocaína y empiezas a entender que la criminalidad de Colombia queda protegida por una parte de la política del poder y del Estado. Entonces, bueno, yo te puse una exposición, pero se trataba era de saber entonces cómo un Santiago, anota en la libreta, campesino deja de anótalo ahí en la estar libreta. dependiendo de ellos, cómo un joven consumidor deja de estar dependiendo de ellos, cómo una señora que hace blue jeans deja de estar dependiendo de ellos, cómo un político que quiere ser senador deja de estar dependiendo de ellos, porque en la medida en que respondas concretamente y eficazmente a desconectar la población de esas bandas, vas a encontrar que entonces ellas pierden poder y que pueden ser destruidas o pueden autodesmantelarse. Es otro. Bueno, a mí me habían dicho que era 1 hora, ya nos pasamos del tiempo. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Sí, paramos. ¿Podemos coger la ¿Cómo pregunta o estamos? ¿Ya no? qué hora es? ¿O qué ¿Con quién hacemos? tenemos que hablar? Pues conmigo, pero ¿qué hora es? Con Verónica. Con Pásenos a Verónica. Verónica si nos da permiso, no lo Porque repito. iba a llamar a Roy, Me, pero como se me fue, toca pedir permiso. entonces no. Ay, no. Sí, me toca, pero no, hagamos una última pregunta porque sí, es que estos días son Sí, No, ya, más no, al no. complicados contrario. y aquí No, pero tenemos. es que no, pero no fue una última. Hay que escoger una, No, pero respuesta corta a las esta es muy preguntas sencilla. rapiditas, Una así que preguntita Dale. rapidita. Signo zodiacal. Aries, 19 de abril, Gracias, Otto. Aries.
La gente, Mi contrincante la también es gente. Aries, entonces todos esos que hacen el mapa astral y todas las vainas, ahí quedamos en la olla porque ambos somos Aries. No, la gente, bueno, bueno, esta es una cosa que aquí lo han preguntado mucho, sobre todo para darme palo. Bueno, yo soy cristiana, entonces siempre las cadenas de WhatsApp que llegan, que Petro haciendo brujería y cha, usted cristiana, se junta con los brujos y yo no sé qué cosa. Entonces aquí un montón de gente me ha No, no, escrito, qué no quememos vergüenza. la última pregunta con eso, por Eh, favor. ¿Usted fue, ¿a dónde fue que fue No, a hacer yo, brujería? ¿Dónde, qué edificio déjeme, yo fue? quemo la En última Onda, pregunta. allá ¿Dónde en fue? la Ah, casa del pescador donde estuve. Qué Entonces dijeron, horror. como me madrugué a pescar, entonces dijeron que me madrugué a un rito satánico y eso lo metieron en los WhatsApp. Y hay gente que lo cree. Claro, Y sí, sí, claro. por No, supuesto, por espere, supuesto. Gustavo. Y lo Ya, digo por mire, yo lo eso. voy a quemar. Le quemo la última pregunta. Ya que aquí hay artistas, ¿no? Julián Román, reconocido actor por su, digamos, por diferentes éxitos como Valentino el Argentino, Adriana Lucía, que después del vallenato no volvió a pegar. Eh, No, no pero volvió a le quería pegar. preguntar una cosa, Después de los Gustavo. contratos de Son Santos. realmente dos preguntas. Una es, ¿por qué cree que en los debates poco o nada se habla de cultura? Yo siempre que me siento a ver los debates, nunca se toca el tema. Y segundo, ¿qué propuestas tienen ustedes para el tema de la cultura en Colombia? fíjate que no preguntan, Ay, no, pero sí, yo para poder ponerle a la. Ay, no, Santiago, porque era Pero así, si esta es la más gente importante tiene que un todas. poco de preguntas, oye. preguntan poco de cultura, preguntan poco de deporte, a pesar de que hay mucha gente que... Y de medio ambiente un poquito, pero también muy poco. Y tiene que ver con que eso no les da rating, no les da, y no da votos, pero es fundamental. Entonces, yo siempre pienso en lo que hicimos en Bogotá como una experiencia. Lo que hicimos en Bogotá más o menos fue lo siguiente. Incluso fue igual como un modelo para deporte y para cultura, porque al final el deporte también es cultura, cultura física, y es necesarísimo para la salud. Entonces fue coger el colegio, la escuela, llamémoslo así, como el espacio fundamental donde realizar la política pública de cultura. Entonces había un presupuesto de cultura a un lado y había un presupuesto de educación en el otro. Nunca se nos ocurrió pensar que había que fusionar ambas cosas, pero sí articular ambos presupuestos en una serie de programas comunes. Uno de los cuales, por ejemplo, volver, porque eso ya lo habían quitado, a enseñar y a estudiar en el colegio público arte y cultura. Uh -huh. En ese programa, porque así es que se crea un público, llamémoslo así, y se crea, digamos, una necesidad de la cultura en la sociedad, porque lo único que nos separa del mundo animal es la cultura. Nosotros somos humanos específicamente por la cultura. Y esa cultura estudiada, pues tiene un escenario que es el colegio, la pedagogía. ¿Quién enseña la cultura en un colegio? Entonces nos preguntamos. El sindicato de maestros decía, pues hay que tener profes de arte, profes de música, como yo tuve, profes de educación física, como yo tuve en mi colegio. Y a nosotros se nos ocurrió que mejor era digamos, las personas que estaban alrededor del colegio que producían cultura. Entonces estaba la banda de rock por ahí en el barrio popular, estaba algún grupo de teatro, había algún artista plástica, había algún poeta, había un escritor por ahí, etcétera. Todos ellos los contratábamos para darle clases a los niños. Fue tan exitoso que incluso logramos formar como una institución nueva que fueron los clanes, centros de aprendizaje local, que eran unos edificios que arrendábamos, ¿no? La infraestructura no era que sirviera mucho, pero sí eran espacios y entonces allí más o menos 90.000 niños se dedicaron al estudio de todo tipo de artes con personas que producían en la misma localidad
arte y cultura. Entonces les pagábamos algo y se producía una especie de sinergia que era, financiábamos los productores de cultura de la localidad y al mismo tiempo ellos enseñaban arte y cultura a la juventud, a la niñez. Y de allí se fue creando una sinergia, metimos toda la orquesta filarmónica, eso mismo, a enseñar en los colegios. 20.000 jóvenes, niños y niñas se dedicaron a la música clásica. Empezamos a ver cosas muy chéveres, como por ejemplo una niña que saliese de su casa en Ciudad Bolívar al colegio caminando con un violín al hombro. Entonces eso era un espectáculo para todo el barrio, porque no habían visto un violín. Y por ahí fuimos volviendo más complejo, digamos, le entregamos los muros del centro a los jóvenes para hacer graffiti, entregamos algunos espacios ya más adecuados para hacer cultura, como el Teatro del Sur, la Cinemateca que inauguró Peñalosa diciendo que era de él. Hasta llegamos al Campín, ¿cómo se llamaba antes? Era junto al estadio, Coliseo, el Campín, que era, claro que me quedé un poco defraudado, pero digamos, ahí iba a estar la sede de la Orquesta Filarmónica y el Coliseo vuelto un escenario de presentaciones un poco más privadas, digamos, del mundo que ahora Duque llama economía naranja, pero ambas. No era una y otra no, eran ambas. Era la Orquesta Filarmónica y su sede pública, abierta incluso con un espacio de conexión con el mundo más privado y mercantil del entretenimiento. Y entonces ahí había como, lo que soñaba yo era que en ese espacio, el entretenimiento, habían días que eran gratuitos para la sociedad y en el espacio común, los domingos, podía la gente ir libremente a escuchar conciertos de la Orquesta Filarmónica sin ningún costo. Bueno, total, eso no fue así, pero todo eso fue pusimos el canal Capital a presentar las mismas, digamos, a transmitir las presentaciones de la más alta cultura que llegasen a Bogotá, al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es del distrito, pero tiene una junta mixta. Hicimos una buena ligazón con el Grupo Santo Domingo y vinieron muchas cosas espectaculares allí, digamos, de alto nivel, que transmitíamos por Canal Capital con la idea de que un ciudadano de Ciudad Bolívar también pudiera verlo, o de Bosa. Y al final yo creo que incluso Canal Capital, esa fue una idea incluso personal, lo quería ver como productor de audiovisual, abriendo posibilidades a ustedes, porque en Colombia el único canal de cultura, entre comillas, pues es RCN Caracol, y eso genera algo que yo llamo la cultura RCN. La cultura RCN, pues, bueno, no voy a criticar nada, pero digamos, es una forma de cultura mercantil, pero no es la cultura en general, y el Estado debe garantizar que todas las formas de cultura en general lleguen a la población, porque esa es la elevación cultural de una sociedad sin determinar los contenidos. Y en eso sí fui muy claro, porque se lo aprendí a los alemanes. El Estado debe abrir los espacios, por ejemplo, los muros del centro de la ciudad, pero no decir que se pinta ahí, sino generar la libertad de usar esos espacios. A mí una vez me pintaron ahí bien feo en una de sus murales, pero así debe ser, porque está la libertad. Bueno, Pero ahora ¿qué sí me esperaba? toca ¿Usted qué esperaba? retirarme. ¿Ya cuánto llegamos? No, vea, alcanzamos a 18.900. Llegamos. Pero Bueno, Gustavo, casi, casi. ¿usted esperaba salir Sí. bonito en el mural? Bueno, sí, que me pusieron, te quiero mucho. Gustavo, muchas gracias. Muchas Ya, gracias. pues agradecerle profundamente
por haber estado con nosotros y quisiera que se despidiera de este live diciéndole a la gente por qué tienen que votar Por la por usted. paz. Yo podría echar ahí un discurso, pero digamos, llevamos un siglo de violencia. Si colocamos como fecha del inicio de la violencia 1936, que es cuando López Pumarejo empieza la revolución en marcha y se la quieren acabar a punta de matar campesinos, que ahí comienzan, liberales, campesinos liberales que mataban. Y ahí comenzó todo ese... Eso lo ha terminado hasta hoy, es decir, en 2022 ya es casi un siglo. Oiga, no nos cansamos de un siglo de violencia, porque es empezar a construir la posibilidad de una era de paz. ¿Cómo se construye una era de paz? Pues, lo digo, con justicia social, con derechos, con libertades, con pactos, con una sociedad más justa en donde el que más tenga pague más impuestos y se pueda destinar a garantizar derechos universales de toda la sociedad colombiana y que por ahí se va construyendo el cemento de la paz. Podemos hacerlo, digamos. Por eso yo votaría por mí. Me parece seductora la posibilidad de cansarnos definitivamente de un siglo de violencia e intentar hacer lo que la mayoría de la sociedad ya hace, construir una era de paz. Gracias. Bueno, gracias, muy amables. Muchas gracias, No, muchas muchas gracias. gracias. A vivir Estamos sabroso, hablando. Gustavo. Ay, gracias. Nos falta Chao. la Bueno, foto del ahí vampiro. estaremos Abrazo. esperándolos en las urnas. Gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Bueno, ya que colgó, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, muchachos, nada, los quiero mucho. Gracias por conectarse a todos los que se conectaron, de verdad, que eso así como tan bueno, inesperado, último una Partido hora Nacional inesperada. Millonario 0-0, 0-0, vamos 0-0, comienza ya en contados instantes, segundo tiempo. Nos vemos, ¿Cómo que va la estén muy bien. carta azul? Ay, bueno. Yo empiezo el primer Ay, tiempo cómo con las están de gemelas en este lindas. momento. Qué cosa tan espectacular. Uy, chichichu, Julián, yo creo que hasta ahí ya es entonces bueno me de voy. delgadez. Ya lo otro ya es enfermedad. Vamos a mantenernos ahí, ¿listo? Gracias, Santi. Gracias, ¿Qué? Santi. Es que el personaje lo exige. Oye, no seas Yo sí atrevido, no opino del tienes del cuerpo. cuerpo de él, o sea, ¿qué te pasa? ¿A ti Yo quién no te digo dice nada de por sus tu pastillas. bigote nada? O sea, mi papá me decía, las pastillas la usan ¿Quién te los dice? piratas, los bandidos, y en esta época muy poco pirata y mucho bandido. Dijo cualquier cosa, weón. Tu papá ese día estaba prendidito, No, ¿no? o sea, no, no, el chavo, o sea, el chavo. Estabas así, vea. Estaba así, estaba así. Venga, Julián, le digo una cosa. Venga. No, ¡Venga! ¡Mijo! te ¡Los falta, quiero! Chao. no, qué vergüenza. Chao, muchachos.